aquellos que no he podido saludar, que estuvieron llegando un poco después de los anuncios. Les damos la bienvenida una vez más a la casa del Señor y ahora en este tiempo de adoración de la exposición de la palabra de Dios. Los que pudieron venir el domingo anterior recuerdan que estuvimos en un pasaje en donde vimos una espera que, como decíamos en este mundo, si no tenemos la paciencia del Señor, la espera desespera. Pero en esta espera que tuvieron los discípulos del Señor, junto con otros hermanos más, alrededor de unos 120 en el aposento alto en Jerusalén, fue una espera activa, una espera de oración, una espera de entendimiento de la palabra del Señor, de cómo tenían que escoger a uno de los que estaba allí para ser uno de los discípulos, primeros discípulos del Señor, porque Judas había traicionado al Señor. Y por sobre todas las cosas estaban esperando una promesa que el mismo Señor les había hecho. Lo vimos en Lucas 24, lo vimos en Hechos 1, y era la promesa de que iba a venir hacia ellos el poder de Dios para poder proclamar el Evangelio, iba a venir a ellos el Consolador. Y nosotros sabemos que esa es la venida del Espíritu Santo. Bueno, en el pasaje que vamos a ver hoy, la espera va a terminar, la promesa de Dios se va a cumplir, pero vamos a ver cómo de manera específica Dios va a obrar este cumplimiento de la promesa. Así que le invito a ir a Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13, para poder estar leyendo el pasaje que nos ocupa en esta mañana. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13, y dice así entonces la palabra del Señor en Hechos 2, versículo del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Oremos en esta mañana. Padre, Señor, te damos gracias, oh Dios, por estar en este lugar, Señor, exaltando y alabando tu nombre y ahora adorándote a través de la exposición de tu palabra, Señor. Sé con cada uno de nosotros, Señor, para que podamos discernir, Señor, tu enseñanza en esta palabra y la podamos poner por obra, Señor. Por los méritos de Cristo te oramos en este momento y tu iglesia dice amén. Hermanos, la verdad que vamos a estar pudiendo ver en esta mañana es la siguiente en este pasaje. Cumpliendo su promesa, Dios obra para construir su iglesia. Cumpliendo su promesa, Dios obra para construir su iglesia. Y lo vamos a poder ver en dos grandes secciones. La primera sección, los primeros 4 versículos, vamos a ver cómo Dios cumple su promesa con la llegada del Espíritu Santo. Dios, al final, después de tantos días que habían esperado estos discípulos en el aposento alto, cumple su promesa con la llegada del Espíritu Santo. Si usted va conmigo al versículo 1, vamos a poder leer: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Como lo dejamos en el pasaje anterior, todos estaban unánimes en oración en el aposento alto, los discípulos, María, los hermanos de Jesús y 120 discípulos más que tenía Jesús. Todos esos en ese lugar, orando y orando. Recuerden
que Jesús había ascendido 40 días después y ellos estaban esperando la promesa. Bueno, dice aquí el versículo 1 que cuando llegó el día de Pentecostés estaban juntos en ese lugar. ¿Y qué referencia es la que hace aquí Lucas con respecto a Pentecostés? Bueno, no es casualidad. Pentecostés es una fiesta judía que se hacía 50 días después de la fiesta de la Pascua. Había pasado la Pascua, que fue cuando murió Jesús y resucitó. Habían pasado 40 días de ascensión y 10 días después venía el Pentecostés. Entonces, ¿qué específicamente era esta fiesta? Bueno, era la fiesta en donde se presentaban las primicias de la cosecha. Era la fiesta en donde se presentaban los primeros frutos y resultados de la labor que ellos habían tenido en el campo. Podía ser a través del trigo, podía ser a través de la cebada, podía ser a través de cualquier otro árbol frutal o cualquier otro sembradío que hayan tenido. Ellos el día de Pentecostés presentaban esto en agradecimiento al Señor porque Dios había obrado para que tuvieran alimento. Pero fíjense cómo Dios escogió esta fiesta, cómo Lucas lo expone aquí a Teófilo y cómo lo hace para mostrar que él estaba iniciando las primicias de la obra espiritual y maravillosa que había hecho Jesús. Porque Jesús había muerto en la cruz para que arrepentidos las personas y creyendo en Él tuvieran salvación y conformaran el pueblo de Dios. Ahora en Pentecostés íbamos a ver las primicias de la obra espiritual del Señor. La iglesia, esa es la primicia, el inicio de la iglesia. Este es el pasaje en donde vamos a ver ese maravilloso inicio de cómo se conforma la iglesia del Señor. Jesús había dicho que lo esperaran en Jerusalén, como lo vimos en Hechos 1:4, y el tiempo de Dios siempre es exacto. A lo mejor alguno de los discípulos hubiera tenido dudas. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar en Jerusalén? Bueno, aunque en la impaciencia nosotros y estos discípulos pudieran querer que las cosas se aceleraran, Dios escatimó, Dios determinó que la venida del Espíritu Santo fuera el día de Pentecostés, haciendo una alusión a la primicia espiritual de la obra de Cristo. Cuando pasamos a los versículos 2 y 3, podemos ver ahora la descripción de cómo fue que vino esa promesa del Señor. Dice, y de repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Primero vamos a ir desmembrando esta descripción de cómo fue. Primero, desde el cielo vino un ruido como de ráfaga y llenó todo y repartió las lenguas como de fuego. Entonces, ¿cómo primero vemos? El sonido, como un viento recio. Vino como de repente una tempestad. Esto ya es especulación mía, pero yo me imagino que las ventanas de aquel aposento se deben haber abierto. Debe haber habido un gran movimiento de aire en ese lugar. Sin embargo, cuando usted va a la simbología de la palabra del Señor, el viento, la fuerza del aire, o de alguna manera el suspiro, es el símbolo de vida y de poder del Señor. ¿Cómo fue que cuando en la creación el ser humano se creó, Dios le dio vida al ser humano? A través del aliento, a través de la respiración. Cada vez que vemos en la palabra del Señor algún tipo de movimiento del viento, es la fuerza de Dios, es la voluntad de Dios. Así que esto es lo primero que vemos. A través del viento fue que vino la primera señal, vamos a decir, maravillosa de este elemento. Y de repente eso llenó todo. Y no solo eso, sino que empezaron a bajar lenguas. Y esto es algo raro para nosotros, ¿no? No se imagina ahora una lengua física bajando. Pero empezaron a bajar lenguas como de fuego. Y esto es un simbolismo aquí que está haciendo Lucas. ¿Qué significa el fuego en la palabra del Señor? Bueno, el fuego en una connotación negativa es las consecuencias del pecado, el infierno, pero en las consecuencias positivas es la purificación de Dios. Es lo que Dios ha usado para purificar a su pueblo, para cuando tiene que probarlo, para cuando tiene que mantenerlo puro. De hecho, cuando usted va a Isaías 6, versículos 6 y 7, ¿con qué es que purifican los labios de Isaías? Con un carbón encendido en medio del fuego. Entonces, estamos viendo elementos que están diciendo, este poder viene de Dios, este poder viene con un poder purificador de parte de Dios y venía en forma de lenguas. De hecho, dice versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Hermanos, todos fueron llenos. El Espíritu Santo no fue para unos pocos en ese momento.
no fue solamente para los apóstoles, no fue solamente para María, no fue solamente para los hermanos, no fue solamente para los 120, fueron para todos los creyentes, los seguidores de Jesús que estaban en ese lugar. Y la manera en que eso se expresó, la llenura del Espíritu Santo, fue a través de estas lenguas de fuego. En la palabra dice, cada uno comenzó a hablar en lenguas según el Espíritu le daba a que expresara. Y aquí la palabra lengua, en el griego, es lo que nosotros conocemos hoy como idiomas. Cada uno comenzó a expresarse en distintos idiomas según el Espíritu Santo les estaba dando. Y esto ahora va a ser, después de esta descripción de cómo llega la promesa del Espíritu Santo, esta va a ser la manera en que esa promesa los va a empoderar. Porque si usted se acuerda en Hechos 1, ¿qué fue lo que les dijo Jesús? Y vendrá un poder de lo alto para que puedan hacer ¿qué? Para que puedan dar testimonio de mí, para que puedan proclamar el Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la segunda parte. Pero antes, ¿cómo podemos ver estos primeros 4 versículos a la luz de nuestra vida? A la luz de lo que nosotros debemos hacer y aplicar en nuestra vida. Primero, hermano, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida no se mueve por nuestro calendario. Si hubiera sido por los discípulos, lo mejor es que hubieran querido que Jesús ascendiera y a los 10 minutos llegara el Espíritu Santo y llegara la promesa del Señor. Pero no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Dios quiso que fuera específicamente para darle un sentido simbólico en Pentecostés, en las primicias de los frutos, porque esto iba a ser la primicia de la iglesia. Así que no espere que la obra del Espíritu se mueva en su calendario. No espere, y nosotros mucho lo anhelamos, que cosas sucedan, que Dios nos dé cosas, que Dios convierta a familiares, convierta a personas en nuestro tiempo. Es en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, en la obra de Dios. Nosotros debemos esperar en Él y confiar en su soberanía. Hermano, lo otro es, estemos gozosos porque la palabra de Dios muestra que Dios cumple sus promesas. Si hubiera sido un Dios falso, si hubiera sido otra cosa, pudieran prometer una cosa y los discípulos se hubieran quedado por la eternidad esperando la promesa. Pero Dios es fiel a lo que promete. Y si el Señor mismo le dijo, no se van a quedar solos aquí, va a venir el Consolador, va a venir el poder de parte de Dios para que ustedes puedan ser testigos. Los discípulos lo único que tenían que hacer era confiar en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dios cumple sus promesas. Si Dios cumple su promesa, confiemos en Él. Confiemos plena y certeramente en Él. ¿Qué Él nos ha prometido por su palabra? Vida eterna. Aflicción en este mundo, porque eso lo dice su palabra. Pero confiar porque Cristo ha vencido este mundo. Nosotros vamos a vencer por los méritos de Cristo en este mundo. ¿Qué más nos ha prometido? Nos ha prometido un cuerpo glorificado. Nos ha prometido que ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, no va a haber más aflicciones. Que cuando Él venga y nos busque, nosotros estaremos viviendo a plenitud con Él por la eternidad. Si Él ha prometido eso, confía en Él. Dios no nos deja desamparados de sus promesas. Seamos fieles en aguardarlo. No seas infiel. No permanezcas fiel pensando que la promesa de Dios nunca llegará, porque la promesa de Dios llega cuando Dios así lo desea. Demos gracias a Dios porque entonces Él no nos deja desamparados. Porque tanto a estos discípulos que esperaron la promesa del Espíritu Santo y que fueron empoderados con Él, nosotros hoy tampoco estamos desamparados. Porque cada uno de los creyentes hoy, los que se han arrepentido y creído en Jesús, tienen el mismo Espíritu Santo que tenían estos creyentes. No estamos desamparados. Dios está con nosotros. Dios nos guía. Dios nos cuida. Dios también nos hace algún tipo, como digo yo, de regaño cuando nos desviamos. Para eso está Dios ahí, como un Padre amoroso, que disciplina, que capacita, que nos ama. Dios no nos deja desamparados. Este mundo nos puede desamparar. Mañana la economía puede sufrir una gran pérdida y quedarnos desempleados, quedarnos sin sustento económico. Nuestra familia a lo mejor podemos tener malas relaciones familiares y quedarnos desamparados familiarmente, pero Dios nunca nos desampara. Usted puede estar solo en la peor de las aflicciones, Dios no lo quiera, accidentes, hospitales, lo que sea, y nadie irá a verlo, fíjese. Sin embargo, Dios está con usted. Hasta el final de los tiempos. Hasta el final de los tiempos, usted nunca estará desamparado de parte de Dios. Hermano, la presencia del Espíritu Santo no es un lujo
para algunos cristianos. Y aquí quiero ser claro porque hay denominaciones que tienen a la congregación, están reconocidos las personas que han dicho con su boca y han creído con su corazón que Jesucristo es el Señor, y ya eso la palabra dice que son creyentes, pero sin embargo en algunas denominaciones hay divisiones dentro de la iglesia. Estos hermanos de aquí tienen el Espíritu Santo porque hacen ciertas cosas o revelan ciertas características, y estos hermanos de aquí son hermanos pero no han recibido el Espíritu Santo. Eso es falso, hermano. El que es creyente ya tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que obró para que su cuerpo, su corazón se regenerara y pudiera reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. La obra del Espíritu Santo ya está en todo aquel que se arrepiente y cree. Así que, hermano, no es un lujo para algunos cristianos tener el Espíritu Santo. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. En esencial, el Espíritu es para todos los discípulos. No se trata de emociones pasajeras, y desgraciadamente en otras iglesias lo único que hace el Espíritu Santo parece hacer es hacer emocionalismo, hacer algún tipo de acción o de obra pública. Sin embargo, el Espíritu Santo obra mucho más que eso. El Espíritu Santo tiene que obrar desde adentro hacia afuera. Muchas veces la gente dice, no, yo tengo el Espíritu Santo porque afuera exhibo todo esto y la gente me lo convalida. Sin embargo, por dentro, tu vida está hecha un desastre. Y eso lo podemos ver. Hay gente que dice, no, mira cómo se manifiesta el Espíritu en esa persona, visualmente, ¿no? Con algunas prácticas que nosotros no concordamos con ellas. Y sin embargo, cuando usted ve a esa persona, es una persona que no tiene el carácter cambiado, que no tiene su corazón cambiado, que no tiene nada cambiado. Lo único que hace es esa cosa expresiva. El Espíritu Santo no obra así. El Espíritu Santo lo primero que hace es regenerarnos, cambiarnos para poder ver el Evangelio, creer y guiarnos a una vida de santificación. No hacemos nada con emocionalismo y expresiones pasajeras si el Espíritu Santo no nos ha transformado. La pregunta es, ¿reconocemos nosotros que sin Dios no tenemos el poder para cumplir lo que Él nos ha demandado? Porque Dios ha demandado que nosotros testifiquemos del Evangelio. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, ¿qué vamos a testificar? ¿En qué poder vamos a testificar? ¿Con qué fuerza vamos a testificar? Nosotros todos tenemos el Espíritu Santo. Si lo tenemos, estamos empoderados por Dios, así que testifica fielmente el Evangelio. Pero pastor, no sé cómo predicar el Evangelio. Predíquelo con la fuerza de Dios, no con la suya. Si el Espíritu Santo lo guía a usted a que tiene que capacitarse más porque a usted no le salen las palabras, busque más de la palabra. Busque más en la manera en que la palabra expresa que Cristo murió por pecadores, que hay que arrepentirse y creer en Él. Busque la manera en entender de que la santidad de Dios, el hombre pecador no puede estar parado delante de Él. Busque la manera de decirle que ese es su problema. El pecado nos aísla completamente de Dios, pero solo volteándote a Cristo, volteándote a la cruz, reconociendo tu pecado y arrepintiéndote, es que podrás ser salvo. Eso es la guianza del Señor a hacer lo que nos mandó a hacer con el poder del Espíritu, predicar de su palabra. Hermano, solo el poder del Espíritu Santo puede regenerar nuestra alma. Aquellos que están aquí y aún no son creyentes, solo el Espíritu Santo puede regenerar tu alma. Busca a Dios, órale a Dios, sé convencido por el Espíritu Santo de pecado, de la justicia divina de Dios, del juicio venidero, y arrepiéntete y cree en Jesucristo como tu Salvador. En la segunda sección de este pasaje, los versículos del 5 al 13, vamos a ver cómo Dios orquesta el inicio del ministerio apostólico. Y en próximos domingos vamos a ver cómo esto orquesta el nacimiento de la primera iglesia, el nacimiento de la iglesia de Dios. Pero vamos a ver hoy cómo Dios orquesta el inicio del ministerio apostólico. Si usted va conmigo a los versículos 5 y 6, dice lo siguiente: había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, hombres que buscaban de Dios, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué era esto, hermano? Porque para la fiesta de la Pascua venían todos los judíos que habían sido diseminados por el mundo a través del exilio, se habían quedado en sus regiones, pero para la Pascua todo judío venía, o todos los que podían económicamente venir, venían y celebraban sus fiestas y se quedaban desde la Pascua hasta el Pentecostés. Para todas esas fiestas, los judíos venían de todos los lugares. Por eso es que aquí Lucas nos está expresando que había judíos que estaban en Jerusalén en ese momento, hombres piadosos porque hacían todo ese recorrido
para poder tener esas fiestas para la gloria de Dios, y decía, de todas las naciones bajo el cielo. Yo no sé si Lucas está usando una hipérbole aquí, pero me imagino que de todas las naciones conocidas en ese momento por el pueblo de Dios, donde había pueblo de Dios o prosélitos al judaísmo, habían venido. De hecho, después vamos a ver una lista grandiosa. Y dice versículo 6, al ocurrir este estruendo que hizo el viento y que llenó todo este aposento alto, dice, la multitud se juntó. Ustedes se imaginan, todo Jerusalén. Nosotros ahora hace poco lo que estamos teniendo son muchas tormentas eléctricas, pero imagínese usted que caigan 10, 15, 20 rayos. Bueno, es que nadie va a salir a la calle con los rayos. Pero háganse la idea que hubo un gran estruendo, como si fuera una explosión. ¡Puf! Todo el mundo empieza a salir de las casas, ¿verdad? Háganse la idea que nos juntamos todos en la plaza. ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue más o menos lo que ocurrió en Jerusalén. Todos esos hombres piadosos salieron y dijeron, ¿qué es lo que está aconteciendo? No es algo normal lo que está aconteciendo. Y dice, al ocurrir el estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Hermano, el Espíritu Santo vino para empoderarlos, y el primer poder que le dio a todos estos discípulos en este día de Pentecostés, donde estaban judíos, hombres piadosos y prosélitos de todas las naciones, el poder que les dio el Espíritu Santo fue hablar en distintas lenguas para que ellos lo oyeran. Hermano, no fue, y el Espíritu Santo no fue para que todos estos discípulos del Señor se sintieran más espirituales, para que ya supieran, ya tenemos el poder de parte de Dios. No, hermano, el poder del Espíritu Santo no es para orgullo, sino para testificar de Cristo. Y específicamente, en este contexto, fue a través de idiomas que toda la multitud que se había reunido por el estruendo pudiera entender. Si seguimos los versículos del 7 al 11, fíjense cómo dice, estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Si usted se acuerda, en los evangelios, los discípulos del Señor, la mayoría, ¿qué cosa eran? Pescadores, hombres sin letra y del vulgo. Había un cobrador de impuestos, había otros, pero la mayoría eran pescadores, nada letrados. Aún el cobrador de impuestos, que pudiera ser un poco más letrado, ¿cómo era posible que supieran idiomas fuera de Galilea, que era donde habían vivido toda la vida? Lo más que pudieran saber en aquel tiempo estos pescadores, hebreo, porque eran hebreos, arameo, porque era lo que se hablaba comúnmente, el hebreo se dejaba para los ritos, y lo otro que más pudieran hablar fuera griego, porque estaban invadidos por Roma, y Roma de alguna manera tomó un poco del lenguaje griego de la zona. Ahora, la lista que vamos a ver ahora son personas de muchos otros lugares. Fíjense cómo dice, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, posiblemente eran los más cercanos, de Ponto y de Asia, todo lo que era la parte oriental desde donde ellos estaban, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, y si aún faltaran lugares, cretenses y árabes. O sea, estamos hablando que habían dialectos y habían lenguas aquí, unas cuantas. Sin embargo, ellos oían hablar en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Lo primero que estamos viendo aquí, hermano, es el Espíritu Santo capacitó para ese momento específico a que distintos discípulos hablaran distintas lenguas. Y ese es el que se conoce y se desarrolla después a lo largo de toda la palabra del Señor como el don de lenguas. El Espíritu Santo capacitaba para que aquellos que no eran judíos, para que aquellos que eran gentiles, oyeran en su propio idioma el Evangelio, para que no hubiera una división en cuanto a idiomas. Y curiosamente, aquí hay de alguna manera un cumplimiento a lo largo de toda la historia de la humanidad. Si nosotros nos recordamos cuando fueron creados Adán y Eva, ¿cuántos idiomas había? ¿Alguien se acuerda cuántos idiomas había cuando Dios creó al ser humano? Uno solo, ¿verdad? ¿Y hasta qué punto fue eso?
hasta la torre de Babel, cuando el hombre, haciéndose su propio orgullo, quiso levantarse una torre para llegar a tener casi la misma gloria de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le dio distintos idiomas para confundirlos y que no se pudieran comunicar. Bueno, en este pasaje, Dios hace completamente lo opuesto. Dios usa cada distinto idioma para comunicar el mismo mensaje, para comunicar el mensaje de salvación. Así que por eso es que después podemos decir que tenemos personas de cada tribu, lengua y nación, porque Dios permitió que en cada idioma se predicara el Evangelio. Y si nos adelantamos hasta el 2025, la Biblia está traducida a más de 230 idiomas y más de 600 dialectos. O sea, quedan muy pocos idiomas en los cuales la Biblia no haya sido traducida ya. Misioneros a lo largo del mundo estudian para que puedan predicar el Evangelio en los propios idiomas de las personas, tratando de que no haya traductores, sino que ellos mismos hablen en su propio idioma. Y lo que estamos viendo es una transformación de que aun cuando Dios dividió los idiomas para confundir al mundo, Dios ha permitido a través de su poder, a través de su palabra, que en cada idioma se predique el mismo mensaje, el mensaje de salvación. Y esto era lo que estaban viendo estos judíos y prosélitos piadosos. Estaban oyendo de las maravillas de Dios en su propio idioma. Ahora bien, esto tuvo un resultado. Versículo 12 y versículo 13. Versículo 12 dice, todos estaban asombrados y perplejos. Aquí dice todos. Unos decían lo siguiente, ¿qué quiere decir esto? O sea, el asombro les decía, ¿qué significa esto? En aquellos momentos ellos no entendían cómo era posible que en sus propios idiomas escucharan el Evangelio. Esos eran los receptivos, esos eran los curiosos, eso era lo que querían buscar la respuesta de por qué estaban oyendo estas maravillosas cosas de Dios en sus propios idiomas. Pero también había otro grupo, dice la palabra de Dios, versículo 13, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. De hecho, es un poco raro, ¿no? Porque que en el medio de una embriaguez, tantas personas distintas puedan hablar tantos distintos idiomas, como que fue que quisieron buscarse esa excusa, ¿no? Porque era imposible que estuvieran borrachos. Ahora, hermanos, Pentecostés, esta obra de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés es la evidencia de la obra maravillosa de Jesús. No hubiéramos llegado aquí, no hubiéramos llegado a ser empoderados como pueblo de Dios con el Espíritu Santo si Jesús no fue exaltado y entronizado a la diestra del Padre. El Espíritu vino como fruto de su victoria sobre el pecado y la muerte. La llenura del Espíritu no es una experiencia aislada para el creyente, es una experiencia certera. Cristo resucitó para darnos vida y envió su Espíritu Santo a cada uno de los creyentes para hacernos testigos de Él. Aceptar a Cristo es recibir también el regalo del Espíritu Santo que transforma nuestro corazón y además da testimonio que pertenecemos a Dios. Así que lo primero que tenemos que entender es, si somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo muestra que nosotros verdaderamente hemos sido salvados por Cristo. Y además lo muestra porque el Espíritu Santo nos va a guiar a obrar por amor a Cristo. Como dice Santiago, ¿tienes fe? Muéstrame tu fe por tus obras. No somos salvos por obra, somos salvos por fe. Pero el Espíritu Santo nos guía a obrar en santidad al Señor. Hermanos, demos gracias a Dios que nos ha hecho parte de su iglesia a través del poder del Espíritu Santo. Demos muchas gracias porque somos parte de su pueblo, somos parte de sus hijos amados. Agradezcamos a Dios que de cualquier pueblo, como lo vamos a ver ahora, domingo que viene y el otro domingo, de cualquier pueblo es posible formar parte del pueblo de Dios. Porque aun cuando estos eran judíos, también habían prosélitos ahí que habían venido de otras tierras y estaban oyendo y escuchando el Evangelio. Agradezcamos eso, porque nosotros aquí ninguno, bueno, no me voy a atrever a decirlo al 100%, pero la inmensa mayoría de nosotros, ninguno es judío. Ninguno tiene una familia judía ni ascendencia judía. Todos somos de otro pueblo.
Literalmente somos cubanos, del pueblo nacido en Cuba. Y hasta aquí, por la misericordia y la gracia del Señor, nosotros tenemos que agradecer que vino el Evangelio y podemos ser salvos por el Evangelio. Hermano, yo sé que cuando queremos hacer la misión que Dios nos manda, de testificar el Evangelio, puede venir a nosotros miedo, puede venir a nosotros temor al rechazo, puede venir a nosotros nerviosismo, puede venir a nosotros pensamiento de que estamos incapaces o que no tenemos la habilidad para predicar el Evangelio. Hermano, confíe en la obra del Espíritu Santo en su vida para proclamar el Evangelio. No todos somos los más elocuentes. Y es que de hecho no tenemos que usar las palabras más elocuentes. El mensaje del Evangelio es simple. Dios, el Dios vivo y santo que gobierna toda la creación, no puede tener delante de él el pecado. Y todo ser humano, producto de la caída del hombre, es pecador. Estamos alejados de Dios producto de nuestro pecado. La única manera en que podemos reconciliarnos con Dios y librarnos de la consecuencia del pecado, que es la muerte, es a través de la obra de Cristo, donde Él se puso en nuestro lugar, cargó nuestros pecados, sufrió nuestras consecuencias, y nosotros arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Él, tenemos vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio, llamando a arrepentimiento y a fe en Cristo como nuestro Señor. Así que, hermano, confíe en la obra del Espíritu Santo y cuando tenga la oportunidad, predique el Evangelio. Predique el mismo Evangelio que le predicaron a usted. Haga la misma obra que hicieron con usted para que el Evangelio de Dios se siga extendiendo, para que el Señor siga rescatando a su pueblo en este mundo. Hermanos, roguemos a Dios para que seamos esos instrumentos fieles de la proclamación del Evangelio. El Espíritu nos empodera no para exhibirnos, no para hacer acciones visibles dentro del cuerpo de Dios o en los cultos de adoración y decir, oh, qué clase de poder el Espíritu Santo le está dando a este hermano. Esa no es la idea de empoderarnos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos empodera para comunicar claramente el Evangelio a este mundo perdido. Específicamente en el contexto de Pentecostés, fue a través de los idiomas. Específicamente en el contexto de usted, puede ser de otra manera, pero el Espíritu Santo es quien nos empodera para predicar el Evangelio de Cristo. Hermanos, proclamemos entonces el Evangelio. Nuestra responsabilidad no es controlar la reacción de la gente. Aquí ustedes mismos vieron que ellos estaban predicando las buenas nuevas de Dios en distintos idiomas y hubo un grupo que se quedó curioso, ¿qué quiere decir esto? Pero hubo otro grupo que lo rechazó directamente. No, estos están borrachos, ni les hagan caso. Nuestro deber, lo que el Señor nos ha demandado a nosotros, no es controlar la reacción de la gente. Claro que sí, claro que vamos a tener gente que nos van a dar por locos, claro que vamos a tener inclusive a lo mejor familiares que nos van a herir con sus respuestas incluso, pero ese no es nuestro trabajo, controlar eso. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio. Nuestra responsabilidad es ser fieles en dar el mensaje del Evangelio. Para los amigos que están aquí en esta mañana, pregúntate honestamente, ¿eres de los que se asombran cuando oyen el Evangelio? ¿De los que buscan curiosamente cómo es que Dios obra salvación por medio de Cristo a tu favor? ¿O eres de los que te burlas? ¿Eres de los que cuando oyes el Evangelio eres incrédulo? Nada, esta gente está creyendo en una persona que se colgó en una cruz. Pobrecitos de esta gente. Pregúntate honestamente, porque las consecuencias son nefastas con esto. Y un día vi un video, haciendo un paréntesis ahora, en discusiones teológicas de personas que eran cristianas y personas que no eran. Y uno de los cristianos se paró y dijo, podemos decir lo siguiente, si el Evangelio es mentira, si el Evangelio no es la verdad, entonces no hay ningún problema. Porque tanto yo que lo creo como tú que no lo crees, después de este mundo no vamos a tener más nada. Tú tienes la razón, es verdad. Ahora, si el Evangelio es verdad, todo aquel que lo rechaza está en gran problema con Dios. La pregunta es, ¿qué vas a hacer entonces? Porque ciertamente nadie ha podido refutar la palabra de Dios. Ciertamente todo el que ha ido en contra de la palabra de Dios, y hay testimonios reales de eso,
al final ha terminado creyéndola. Vamos a ver en el propio hecho cómo un propio perseguidor de la iglesia, al punto de meter preso a creyentes, inclusive mandarlos a matar, llegó a ser uno de los apóstoles. A lo largo de la historia se han levantado imperios tratando de derrotar la palabra del Señor, de derrotar a la iglesia. Nadie ha podido con eso. Entonces, ¿eres de los que te asombras y buscas y piensas y tratas de ver la obra del Evangelio? ¿O estás simplemente burlándote de la palabra de Dios? Reconoce la señal que nos ha dado este pasaje. Pentecostés no es una leyenda, no es un mito. Es una evidencia histórica de que Cristo murió y resucitó, y la promesa del Espíritu Santo llegó a sus seguidores. Y no solo fue que llegó, sino que los empoderó a comenzar a predicar la obra del Señor. Hermanos, el mismo Espíritu que descendió en Pentecostés puede habitar en cualquier persona, en cualquiera. Solamente tiene que escuchar el Evangelio, creer y arrepentirse de sus pecados. A quien Dios tiene por hijo, no lo desampara. Al contrario, lo empodera con el Espíritu Santo para que sea testigo a otras personas que están lejos de Dios. Pero sobre todo, aparte de empoderarlo para predicar el Evangelio, lo salva de su condenación. Le da vida eterna gracias a Cristo si arrepentido crees en Él. Concluyo en esta mañana. Pentecostés nos recuerda que el cristianismo no es un esfuerzo humano para agradar a Dios, no es nuestro propio esfuerzo para predicar el Evangelio a este mundo, sino que Pentecostés es la obra poderosa de Dios para predicar el Evangelio a este mundo. Nosotros solo somos instrumentos. La obra poderosa es de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para mostrar que Cristo reina, que Cristo está establecido a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y que nos ha enviado el poder de Dios y el Consolador para guiarnos en este mundo, para que su Evangelio pueda ser escuchado por todos y que Dios nos use a nosotros como sus testigos. La pregunta sigue vigente. ¿Qué significa esto para ti, persona que nos visitas? ¿Será un día más de información bíblica o el momento en el que reconozcas la obra del Espíritu en ti para salvación y proclamación del Evangelio? Les repito la verdad de este pasaje. Dios ha cumplido su promesa para construir su iglesia a través del Espíritu. Dios ha cumplido su promesa para construir su iglesia a través del Espíritu. Que Dios bendiga su palabra.